La mano de Eleanor Whitmore se quedó congelada en el aire. La taza de té tembló violentamente antes de caer sobre la alfombra persa de $50,000. El líquido caliente se esparció por la lujosa sala de la mansión de Beverly Hills, pero nadie se movió para limpiarlo. Todas las miradas estaban fijas en el sencillo collar que colgaba del cuello de Rosa Santos, la nueva señora de la limpieza filipina de 42 años, que acababa de cruzar la puerta de la cocina, cargando productos de limpieza. ¿De dónde sacaste eso? La voz de Eleanor salió como un susurro estrangulado. Su rostro normalmente sereno ahora estaba completamente pálido. Rosa se detuvo, confundida por la intensidad de la mirada de la matriarca. «Esto es solo un collar viejo, señora. Lo he estado usando durante muchos años». El silencio en la habitación era ensordecedor. El hijo de Eleanor, Brandon Whitmore III, director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más grandes de Silicon Valley, colgó su teléfono celular por primera vez en horas. Su mujer, Melissa, interrumpió la conversación que mantenía con sus amigos en el club sobre la próxima gala benéfica. Eleanor se levantó de su asiento como si estuviera en trance. Sus 68 años de repente se sintieron más pesados. Le temblaban las piernas mientras caminaba lentamente hacia Rosa, quien instintivamente retrocedió, sosteniendo los productos de limpieza contra su pecho como un escudo improvisado. «Mamá, ¿qué está pasando?» Brandon frunció el ceño, incómodo con la inusual escena. Leonor no respondió. Tenía los ojos fijos en el pequeño y gastado colgante de oro, un relicario ovalado con un grabado casi descolorido por el tiempo. Le temblaron las manos mientras extendía los dedos, deteniéndose a centímetros del collar. «Por favor», murmuró Eleanor. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos perfectamente maquillados. «Déjame echar un vistazo más de cerca a esto». Rosa miró nerviosamente a los demás en la habitación. Después de 3 semanas de trabajar en esa casa, aprendí a reconocer las señales de problemas. Los ricos eran impredecibles y las cosas pequeñas podían provocar explosiones por artículos robados o desaparecidos. Ya había sucedido en otras casas donde trabajaba. «No robé nada, señora. Ese collar pertenecía a mi madre». Su voz transmitía la firmeza de alguien que ha enfrentado acusaciones injustas antes. «¿Él robó?» Eleanor pareció despertar de su trance, y entonces sucedió algo extraordinario. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. No lo entiendes». La matriarca, que gobernaba con mano de hierro una fortuna de $800 millones, conocida por su frialdad en las negociaciones y su postura impecable ante cualquier situación, lloraba ahora abiertamente delante de una señora de la limpieza inmigrante. Brandon se levantó alarmado. «Mamá, ¿qué diablos está pasando?» Eleanor ignoró por completo a su hijo. Con movimientos casi reverentes, sostuvo delicadamente el relicario entre sus dedos, sus ojos examinando cada detalle desgastado. Cuando giró el colgante y vio algo grabado en la parte posterior, sus piernas cedieron. Rosa instintivamente dejó caer los productos de limpieza y atrapó a Eleanor antes de que cayera por completo. La ironía no pasó desapercibida. La señora de la limpieza inmigrante sosteniendo al multimillonario blanco, que segundos atrás parecía a punto de acusarla de robar. «¿Tú, cómo te llamas?», preguntó Eleanor entre sollozos, sosteniendo los brazos de Rosa con sorprendente fuerza. «Rosa Santos, señora. Rosa María Santos». El nombre pareció golpear a Eleanor como una descarga eléctrica. «Santos, ¿Filipinas?». Rosa asintió lentamente, cada vez más confundida y asustada. «Sí, señora. De Manila, pero vine de Cebú cuando tenía 15 años». Eleanor hizo un sonido que era mitad risa, mitad llanto. «Cebú», repitió, como si la palabra llevara el peso de 1000 recuerdos. «¿Tu madre se llamaba María Luz Santos?». Fue el turno de Rosa de quedarse helada. Nadie en ese país sabía el nombre completo de su madre. Nadie. Había muerto cuando Rosa tenía apenas 16 años, pocos meses después de llegar a Estados Unidos. Desde entonces, Rosa había trabajado sola, enviando dinero a sus hermanos menores en Filipinas y construyendo una vida centavo a centavo. «¿Cómo sabes el nombre de mi madre?», susurró Rosa. Su propia voz ahora temblaba. Eleanor no respondió de inmediato. En cambio, abrió suavemente el relicario, un movimiento que Rosa nunca había hecho antes, ya que el cierre había estado atascado durante años, y reveló 2 fotografías diminutas y descoloridas en su interior. En el lado izquierdo, una joven filipina de unos 20 años, sonriendo tímidamente a la cámara. En el lado derecho, una pequeña niña de cabello rubio, de no más de 5 años, abraza a la mujer filipina con evidente adoración.
Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Esa es mi madre. ¿Pero quién es el niño? Eleanor levantó la vista, inundada de lágrimas. Soy yo, susurró. Y esta mujer maravillosa, tu madre, ella me salvó la vida cuando tenía 5 años. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido ahogado de Melissa al dejar caer su copa de vino. Brandon se acercó lentamente. Su cerebro intenta procesar la escena imposible frente a él. Su madre, siempre tan controlada y distante, aferrándose a una señora de la limpieza como si abrazara a un fantasma del pasado. Mamá, ¿estás diciendo que conocías a su madre? Eleanor finalmente soltó a Rosa y se volvió hacia su hijo, secándose la cara con el dorso de la mano de una manera que Brandon nunca había visto antes, sin elegancia, sin compostura, solo pura emoción. ¿Sabías?, repitió Eleanor, su voz ganando fuerza. María Luz no era solo alguien que conocía a Brandon. Ella era la persona más importante en mi infancia. Y yo, su voz se apagó de nuevo. Nunca pude agradecerle, nunca pude volver a verla. Durante 58 años cargué con esa deuda. Rosa sintió que sus propias lágrimas empezaban a caer. Mi madre nunca habló de trabajar para familias estadounidenses cuando era joven. Solo dijo que vino aquí cuando yo era adolescente para darme una vida mejor. Porque ella no trabajó para nosotros, dijo Eleanor en voz baja. Ella me salvó la vida y mi padre la despidió antes de que pudiera despedirme. La tensión en la sala era palpable. Melissa le susurró algo a una de sus amigas, y ambas guardaron silencio al darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Brandon, siempre pragmático, siempre en control, por primera vez en años no sabía qué decir o hacer. Su madre, la mujer que presidía las reuniones de la junta directiva con calculada frialdad, se derrumbó frente a un empleado. Eleanor tomó la mano de Rosa entre las suyas. Hay tantas cosas que necesito decirte. Hay tantas cosas que necesito explicar. Tu madre, ella era mucho más que una niñera. Ella era mi salvadora, mi protectora, mi primera amiga verdadera. ¿Pero por qué nunca me lo dijo?, preguntó Rosa, con la voz quebrada. ¿Por qué mantener algo como esto en secreto? Eleanor cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, había algo más que tristeza en ellos. Había culpa, remordimiento y algo más profundo que Rosa no pudo identificar. ¿Por qué?, dijo Eleanor lentamente. Lo que pasó entre nuestras familias fue una de las mayores injusticias que jamás haya presenciado, y he vivido con esta vergüenza desde que tenía 5 años. Lo que nadie en esa habitación sabía todavía era que ese simple collar estaba a punto de revelar un secreto familiar que destruiría todo lo que los Whitmore habían construido a base de mentiras y sangre. Y Rosa, la humilde señora de la limpieza que apenas podía pagar el alquiler de su apartamento compartido, estaba a punto de descubrir que su madre no había muerto pobre y olvidada. Había muerto despojada de una fortuna que por derecho le pertenecía a ella y a sus hijos. Si esta historia de secretos enterrados y justicia retrasada te toca el corazón, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que estaba a punto de revelarse demostraría que algunas deudas, por mucho que pase el tiempo, siempre encuentran el camino de regreso a casa. En los días posteriores a ese encuentro imposible, la mansión Whitmore se convirtió en el escenario de una transformación silenciosa e inquietante. Eleanor canceló todas las reuniones de negocios. Sus llamadas con inversores fueron trasladadas a sus asistentes. Por primera vez en décadas, la mujer que dirigía un imperio de inversión inmobiliaria simplemente se detuvo, y lo único que quería era hablar con Rosa. Mi madre está obsesionada, se quejó Brandon por teléfono a su asesor de relaciones públicas, mirando por la ventana cómo Eleanor y Rosa tomaban té en el jardín por tercera tarde consecutiva. Apenas reconoce mi presencia. Es como si esta señora de la limpieza la hubiera hechizado. Al otro lado de la propiedad, Rosa sostenía una fina taza de porcelana con manos que todavía temblaban ligeramente. Hace 3 semanas, ella estaba limpiando estos mismos juegos de té. Ahora se sentaba como invitada y escuchaba historias que reescribían todo lo que creía saber sobre su propia madre. María Luz empezó a trabajar para mi familia en 1967, narró Eleanor, con sus ojos distantes inmersos en recuerdos de hace casi 6 décadas. Yo tenía 5 años. Mi madre biológica había muerto al dar a luz a mi hermano gemelo, que tampoco sobrevivió. Mi padre, Richard Ashford, era dueño de plantaciones de tabaco en Filipinas, rico, poderoso y completamente incapaz de cuidar a un niño.
Rosa escuchó en silencio, tratando de imaginar a su madre, siempre tan reservada, tan concentrada en la supervivencia, en ese mundo de riqueza colonial. Tu madre solo tenía 22 años, pero había algo en ella, una fuerza, una bondad que nunca he encontrado en nadie más. Eleanor hizo una pausa, y se secó una lágrima que se le escapaba. Mientras mi padre se sumergía en los negocios y los amantes, María Luz me crió, me enseñó a leer, me consoló en las tormentas, me protegió de... La voz de Eleanor se quebró por completo. ¿De qué, señora? Rose preguntó suavemente. De mi padre, susurró Eleanor. ¿Y tus amigos? El silencio que siguió cargaba con el peso de horrores no expresados. Rosa sintió que se le revolvía el estómago. No me di cuenta de lo que Eleanor estaba sugiriendo. Un día, tenía 5 años, uno de los socios de mi padre vino a buscarme a mi habitación. Dijo que teníamos un juego especial que jugar. Eleanor cerró los ojos con fuerza. María Luz apareció de la nada. Se interpuso entre ese hombre y yo. Tenía la mitad de su tamaño, pero se negó a apartarse del camino. ¿Qué pasó? Rosa apenas podía respirar. Ella lo atacó, le rascó la cara, gritó lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la casa. El hombre se escapó, pero cuando mi padre descubrió a qué se debía la conmoción, Eleanor abrió los ojos, ahora inundados de lágrimas. Le creyó a su pareja. Dijo que María Luz estaba histérica, que había agredido a un huésped sin motivo alguno. Dios mío, la despidió inmediatamente, pero María Luz se negó a irse sin hablar conmigo. Ella insistió en despedirse. Cuando finalmente la dejaron verme, apenas 5 minutos bajo vigilancia, se quitó ese collar, el único objeto de valor que poseía, y me lo puso. Eleanor tocó el relicario que ahora descansaba una vez más en el cuello de Rosa, después de casi 6 décadas separada de su dueño original. Ella dijo, Eleanor, vas a crecer y olvidarte de mí, pero si alguna vez encuentras ese collar, recuerda que alguien te amó lo suficiente como para protegerte cuando más lo necesitabas. Entonces mi padre la sacó a rastras. Nunca la volví a ver. Rosa sintió que las lágrimas rodaban por su propio rostro. ¿Por qué nunca me lo dijo? Vergüenza tal vez, o trauma, o miedo de que mi padre la persiguiera si hablaba. Eleanor tomó la mano de Rosa. Pero hay más. Algo que solo descubrí años después, cuando estaba organizando los documentos de la herencia tras la muerte de mi padre. Fue en ese momento que Brandon apareció en el jardín, con el rostro contraído por una irritación apenas disimulada. Mamá, tenemos que hablar, ahora. Eleanor apenas miró a su hijo. Estoy ocupado, Brandon. Has estado ocupada durante 3 días seguidos, escupió Brandon. Su mirada se deslizó con desdén hacia Rosa. Los accionistas están llamando. La junta directiva quiere saber por qué no se presentó a la reunión trimestral, y está aquí tomando té con la criada como si el mundo no estuviera esperando. Rosa no es la criada, dijo Eleanor con calma, pero había acero en su voz. Ella es la hija de la mujer que me salvó la vida, y la tratarás con respeto. Brandon dejó escapar una risa áspera. ¿Respeto? Mamá, no sabes nada de esta mujer. Aparece con un collar viejo, cuenta una historia conmovedora, y de repente cancela citas millonarias para jugar al té de la tarde. Brandon Michael Whitmore, la voz de Eleanor cortó el aire como una espada. Estás pisando un terreno muy peligroso. Pero Brandon estaba más allá del punto de escuchar advertencias. Semanas de frustración, de ser ignorado por primera vez en su vida, explotaron. ¿Terreno peligroso? Mamá, has perdido completamente la cabeza. Esta mujer probablemente investigó a nuestra familia, descubrió algo de historia antigua, compró un collar similar en una tienda de segunda mano. Llega. Eleanor se levantó tan abruptamente que su silla se cayó. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que construí un imperio por valor de 800 millones sin saber reconocer la manipulación? Rosa también se levantó, colocando suavemente la taza sobre la mesa. Tal vez debería irme. No, dijo Eleanor con firmeza, sosteniendo el brazo de Rosa. Tú quédate. Es mi hijo quien necesita aprender algunas cosas sobre nuestra familia. Brandon se cruzó de brazos, con el rostro enrojecido por la ira reprimida. Así que ilumíname, mamá. ¿Qué tienen exactamente que ver con nosotros esta empleada y su madre muerta hace décadas? Eleanor miró a su hijo con una mezcla de decepción y determinación que Brandon nunca antes había visto. Todo, dijo simplemente, tienen todo que ver con nosotros, porque la fortuna que disfrutas, la compañía que algún día heredarás, los privilegios que das por sentado, todo esto se construyó sobre una mentira, y sobre el robo. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante del tráfico de Beverly Hills. ¿De qué estás hablando? La voz de Brandon era más baja, casi temerosa.
Eleanor se volvió hacia Rosa y sus ojos pedían perdón de antemano. Cuando organicé el patrimonio de mi padre, encontré documentos, contratos, transferencias de propiedad en Filipinas, y un documento en particular que cambió mi comprensión de todo. Hizo una pausa y respiró hondo. 3 meses después de que expulsaron a María Luz de nuestra casa, mi padre confiscó 47 hectáreas de tierra que pertenecían a la familia Santos. Tierra que había sido propiedad de ellos durante generaciones. Usó su influencia y falsificó documentación para transferir la escritura a su nombre. Rosa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué? Esas tierras las vendieron 6 meses después por una fortuna. El dinero fue lo que le permitió a mi padre expandir su negocio de Estados Unidos a Europa. Fue la base de todo lo que vino después. Brandon palideció. ¿Estás diciendo, entiendes que el abuelo robó tierras de esta familia? No fue solo un robo, continuó Eleanor, con la voz quebrada. Fue venganza. Venganza contra una mujer filipina que se atrevió a desafiar a un poderoso hombre blanco, que se atrevió a proteger a su hija blanca de monstruos vestidos con trajes. Rosa se hundió en su silla, su mente dando vueltas. Mi madre, ¿lo sabía? Ella debe haberlo sabido, pero ¿qué podría hacer? ¿Una mujer filipina inmigrante contra un magnate estadounidense? Eleanor se sentó junto a Rosa. Y hay más. Encontré cartas que María Luz le envió a mi padre, pidiéndole ayuda después de su llegada a Estados Unidos. Estaba enferma, sin dinero, con hijos pequeños que criar. ¿Respondió? Preguntó Rosa, aunque ya sabía la respuesta. Peor, le pagó a alguien para que la amenazara, para asegurarse de que ella nunca hablara de lo que pasó en esa casa, para asegurarse de que nunca fuera tras la tierra robada. Brandon se hundió en una silla. Su anterior arrogancia se evaporó. ¿Hace cuánto que sabes de esto? Lo descubrí hace 40 años, admitió Eleanor, y he vivido con esa culpa desde entonces. Traté de encontrar a María Luz. Contraté investigadores privados, pero ella había cambiado su nombre después de llegar a Estados Unidos, probablemente por miedo. El rastro estaba frío. Eleanor se volvió hacia Rosa con desesperada intensidad. Por eso cuando vi ese collar, cuando te vi, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad. Una oportunidad de corregir, aunque sea parcialmente, la monstruosa injusticia que mi padre cometió contra su familia. Rosa estaba procesando demasiada información. A su madre, a quien siempre había conocido como una mujer humilde que luchaba por sobrevivir, le habían despojado de sus tierras ancestrales, la habían silenciado mediante amenazas, había muerto pobre cuando por derecho debería haber heredado una fortuna. Las tierras, dijo Rosa lentamente. ¿Qué les pasó? Eleanor y Brandon intercambiaron una mirada significativa. Fueron incorporados a la cartera de Whitmore Enterprises, respondió Brandon suavemente. En los años 80 fueron transformados en complejos turísticos de lujo. Hoy en día valen $473 millones, añadió Eleanor. Verificamos la evaluación actual la semana pasada. Rosa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mientras tenía 3 trabajos para pagar un pequeño apartamento compartido con otras 2 familias de inmigrantes, mientras enviaba hasta el último centavo que le quedaba a sus hermanos en Filipinas, mientras su madre había muerto sin poder pagar un tratamiento médico adecuado. Todo esto mientras los Whitmore construían un imperio literalmente en tierras robadas a su familia. «Debes estar odiándome ahora mismo», susurró Eleanor. Rosa miró a la mujer mayor, quien a pesar de todo, a pesar de la riqueza construida sobre la injusticia, llevaba en sus ojos un remordimiento y un dolor genuinos. «No sé lo que siento», admitió Rosa con sinceridad, «pero necesito tiempo, necesito pensar». Eleanor asintió y se secó las lágrimas. «Lo entiendo completamente, pero Rosa, por favor cree una cosa, haré lo correcto, no importa lo que cueste, no importa quién se oponga, me aseguraré de que se haga justicia». Más tarde esa noche, Rosa regresó a su pequeño departamento en Echo Park. Sus 2 compañeras de cuarto, una camarera salvadoreña y una enfermera etíope, ya estaban dormidas. Rosa se sentó en su fino colchón en el suelo, sosteniendo el collar de su madre, y por primera vez comprendió plenamente el peso que llevaba aquella pequeña pieza de oro. No era solo un collar, era una prueba, fue la memoria. Era la única conexión física con una injusticia tan grande que había moldeado el destino de generaciones. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Señora Santos, soy Thomas Cooperman, abogado fiscal de la familia Whitmore. Necesitamos hablar urgentemente sobre ciertas acusaciones que se han hecho. Sería mejor para usted reunirse antes de que esta situación se salga de control». Rosa miró el mensaje durante un largo momento, con el corazón acelerado. Luego llegó un segundo mensaje,
esta vez de Eleanor. No hable con los abogados de la empresa. Ellos no trabajan para mí, trabajan para la junta directiva. Y la junta directiva acaba de descubrir que tengo la intención de transferirle activos importantes. Van a intentar detenernos, créanme. Rosa colgó el teléfono y se tumbó, mirando el techo agrietado de su apartamento. Afuera, las sirenas de la ciudad cantaban su familiar sinfonía nocturna. Pensó en su madre, con 3 trabajos, muriendo demasiado joven, sin quejarse nunca, sin explicar nunca por qué había tanto peso en sus ojos cansados. Y por primera vez, Rosa comprendió que su madre no solo había guardado un secreto, su madre había soportado el peso de una injusticia tan grande que había moldeado no solo su propia vida, sino también el destino de todos sus hijos. Lo que Rosa aún no sabía era que la junta directiva de Whitmore Enterprises, encabezada por ejecutivos que habían desarrollado carreras bajo respecto a esa fortuna manchada de sangre, no tenía intención de permitir que una simple señora de la limpieza inmigrante destruyera décadas de ganancias con acusaciones sobre tierras robadas hace 60 años, y que Brandon, sintiendo amenazado su futuro imperio, estaba en ese mismo momento haciendo llamados para que Rosa Santos nunca viera ni un centavo de lo que por derecho pertenecía a su familia. La guerra apenas comenzaba, y ninguna de las partes estaba preparada para descubrir que cuando se le roba a alguien, no solo su propiedad, sino también su dignidad, su historia y su futuro, la deuda acaba cobrando intereses compuestos durante décadas. La decisión llegó 6 días después de la reunión en el jardín, entregada por un mensajero privado a las 6 de la mañana. Rosa todavía vestía uniforme, a punto de partir hacia su turno de mañana limpiando oficinas en el Distrito Central de Negocios, cuando el grueso sobre con membrete llamó a su puerta. Notificación de reclamación de propiedad en disputa. Estaba escrita en letras mayúsculas en la primera página. Eran 47 páginas de jerga legal que básicamente decían una cosa. Los abogados de Whitmore Enterprises afirmaban que cualquier reclamo sobre tierras filipinas tenía décadas de antigüedad. Rosa leyó cada palabra. Sus manos temblaban no por miedo, sino por algo que nunca se había permitido sentir plenamente. Ira pura y justificada. Sonó el teléfono. Leonor, no respondas a ese documento. La voz de la mujer mayor era tensa. Lo enviaron sin mi aprobación. La junta me bloqueó del proceso de toma de decisiones. Brandon lidera la oposición. ¿Tu propio hijo? Mi hijo, confirmó Eleanor con amargura, que está más preocupado por proteger su herencia que por hacer lo correcto. Esa mañana, Rosa faltó al trabajo por primera vez en 3 años. En lugar de eso, se sentó en la biblioteca pública de Echo Park, usando la computadora gratuita para hacer algo que debería haber hecho semanas atrás. Ella comenzó a investigar. Lo que Rosa descubrió en las siguientes horas transformó su comprensión de todo. Las 47 hectáreas robadas a su familia no eran solo tierras valiosas, eran tierras ancestrales protegidas por las leyes de reforma agraria filipinas, que habían sido ignoradas sistemáticamente durante la era colonial estadounidense. Pero fue al buscar el nombre de su abuelo, Santos Magbanua, que Rosa encontró algo que la hizo dejar de respirar. Artículo de periódico de 1968, digitalizado de un archivo filipino. El titular decía: líder comunitario desaparece tras enfrentamiento con magnate estadounidense. El artículo describía cómo Santos Magbanua, el abuelo de Rosa, había liderado un movimiento pacífico contra Richard Ashford, acusándolo públicamente de explotación laboral y acaparamiento ilegal de tierras. 2 semanas después del enfrentamiento, Santos desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. «Oh, Dios mío», susurró Rosa a la pantalla de la computadora, mientras las lágrimas nublaban su visión. A su madre no solo le habían robado la tierra, había perdido a su padre en circunstancias que sugerían claramente un asesinato. Rosa imprimió el artículo con los últimos centavos que tenía en su billetera y salió aturdida de la biblioteca. Necesitaba mostrárselo a Eleanor. Necesitaba comprender cuán profunda era la injusticia que conectaba a sus familias. Pero cuando llegó a la mansión Whitmore 2 horas después, no fue recibida por Eleanor, sino por 2 guardias de seguridad que nunca había visto antes. «Ya no trabajas aquí», informó el mayor de los 2 sin emoción. «Orden del señor Brandon Whitmore. Se enviarán sus efectos personales. Necesito hablar con la señora Eleanor. La señora Whitmore no está disponible. Por favor, abandone la propiedad o nos veremos obligados a llamar a la policía». Rosa permaneció quieta por un momento,
procesando la humillación deliberada. Brandon no solo estaba protegiendo la fortuna familiar, estaba aislando a su propia madre del único testigo vivo de la injusticia que había atormentado a Eleanor durante décadas. Se giró para irse, no sin antes ver una cortina moverse en el segundo piso. Eleanor estaba allí, observando, con el rostro contraído por una angustia impotente. Esa noche, Rosa recibió un mensaje de un número privado. Señora Santos, mi nombre es Michael Chen, un abogado de derechos humanos especializado en restitución de tierras coloniales. La señora Whitmore me contrató para representarla. ¿Podemos reunirnos mañana? Rosa miró el mensaje durante un largo momento antes de responder. Sí. La oficina de Michael Chen estaba en un modesto edificio de Koreatown, muy lejos de los rascacielos de cristal donde trabajaban los abogados corporativos de Whitmore Enterprises. Michael tendría unos 35 años y una mirada perspicaz tras unas gafas de montura fina. Escuchó la historia de Rosa en silencio, tomando notas ocasionales. La señora Whitmore ya me dio todos los documentos que encontró, dijo finalmente. Contratos fraudulentos, correspondencia amenazadora, registros de transferencias de propiedad, pero lo que me acabas de mostrar, reprodujo el artículo sobre la desaparición del abuelo de Rosa. Esto cambia completamente la naturaleza del caso. ¿Cómo esto? Ya no estamos hablando solo de robo de propiedad, explicó Michael con cuidado. Estamos hablando de posibles homicidios, encubrimientos sistemáticos y violaciones de derechos humanos que trascienden los plazos de prescripción normales. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero ¿cómo podemos probar algo que ocurrió hace casi 60 años? Con paciencia y trabajo meticuloso. Michael sonrió levemente. Y afortunadamente, la señora Whitmore está financiando una investigación completa. Ya contraté investigadores en Filipinas para buscar registros policiales, entrevistar a testigos que aún están vivos y examinar archivos coloniales estadounidenses. Abrió su computadora portátil y giró la pantalla hacia Rosa. Y hay algo más. ¿Recuerdan esas 47 hectáreas que se convirtieron en resorts de lujo? Rosa asintió. Fueron desarrollados en asociación con el gobierno filipino durante la dictadura de Marcos en los años 1970 y 1980. El mismo gobierno que estuvo notoriamente involucrado en la desaparición de oponentes políticos y líderes comunitarios que se oponían a los proyectos de desarrollo. La implicación era clara y terrible. La desaparición del abuelo de Rosa no había sido un incidente aislado. Había sido parte de un patrón sistemático de violencia utilizado para facilitar el acaparamiento de tierras. Esto significa, continuó Michael, que no solo podemos demandar a Whitmore Enterprises por la restitución de la propiedad, sino también abrir investigaciones penales históricas tanto en Estados Unidos como en Filipinas. Con suerte, incluso podemos llevar esto a tribunales internacionales de derechos humanos. Rosa sintió que algo se movía dentro de ella. No solo ira, sino también un propósito. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Meses, tal vez años, y se va a poner realmente feo. Michael la miró directamente. Los Whitmore utilizarán todos los recursos que tengan para destruir tu credibilidad. Investigarán cada aspecto de tu vida. Buscarán cualquier cosa que puedan usar en tu contra. Que lo intenten, respondió Rosa con calma. Pasé 26 años trabajando honestamente, enviando dinero a casa, pagando impuestos por cada centavo que gano. No tienen nada contra mí. Lo que Rosa no sabía era que en ese preciso momento, en una oficina mucho más lujosa del centro de Los Ángeles, Brandon Whitmore estaba teniendo una conversación muy diferente. Necesito todo sobre Rosa Santos, le dijo Brandon al investigador privado sentado frente a él. Violación de inmigración, evasión de impuestos, lo que sea. Si ella estacionó ilegalmente una vez en su vida, quiero saberlo. El investigador, un ex policía llamado Derek, tomó notas. ¿Qué pasa si no encontramos nada? Brandon lo miró fríamente. Entonces no estás mirando bien. Todo el mundo tiene esqueletos. Encuentra el de ella. Pero mientras Brandon planeaba destruir a Rosa, no se dio cuenta de que estaba cometiendo el mismo error fatal que cometió su abuelo hace décadas. Subestimar por completo a una decidida mujer filipina que no tenía absolutamente nada que perder. Una semana después, Michael llamó a Rosa con urgencia en su voz. Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Encontramos algo. Rosa corrió hacia Koreatown con el corazón acelerado. En la oficina, Michael tenía documentos esparcidos por todo su escritorio. Mi investigador en Filipinas encontró a un oficial de policía retirado que trabajaba en el distrito donde desapareció su abuelo, explicó rápidamente Michael.
Él tenía 22 años en ese momento, recién salido de la academia. ¿Vio algo? ¿Qué? Vio a hombres asociados con Richard Ashford llevar a su abuelo a un coche 3 días antes de su desaparición oficial. Intentó denunciarlo en ese momento, pero su superior le dijo que olvidara lo que había visto si quería conservar su trabajo. Michael le pasó a Rosa una fotografía antigua, una copia de un informe policial que nunca se había presentado oficialmente, conservado durante 57 años por un hombre que había cargado con la culpa de su silencio. «Está dispuesto a testificar», dijo Michael en voz baja. «Dice que pasó toda su vida queriendo decir la verdad». Rosa sostuvo la foto con manos temblorosas. Después de casi 6 décadas, finalmente había un testigo vivo del crimen que había destruido a su familia. «Hay más», continuó Michael. Eleanor encontró algo en los archivos personales de Richard Ashford que había conservado pero que nunca examinó por completo. Diarios personales. Y en una entrada de mayo de 1968, escribió algo muy incriminatorio. Le mostró a Rosa una fotocopia de la página del diario, con la letra antigua y cuidada. «El problema filipino se ha resuelto permanentemente. Santos ya no perturbará nuestro negocio. Los costos asociados fueron altos pero necesarios para proteger los intereses estadounidenses en la región». Rosa leyó y releyó las palabras, cada una de las cuales era una confesión de asesinato disfrazada de entrada de un diario de negocios. «¿Es admisible ante el tribunal?», preguntó, su voz sorprendentemente firme. «¿Con el testimonio del policía retirado?» «Absolutamente», confirmó Michael. «No solo tenemos pruebas de robo de propiedad, sino también pruebas contundentes de asesinato premeditado». Por primera vez desde que todo empezó, Rosa se permitió sentir algo más que conmoción y confusión. Ella sintió esperanza. «¿Cuándo presentamos la demanda?» «Ya nos estamos preparando», sonrió Michael. «Pero Rosa, debes entender, esto va a estallar a nivel nacional, tal vez internacional. Una familia multimillonaria estadounidense involucrada en asesinatos y robo de tierras durante la época colonial, los medios se van a volver locos». «Bien», dijo Rose simplemente, «que se vuelvan locos». Esa noche, Eleanor logró enviarle un mensaje a Rosa a través de un teléfono desechable. Brandon hizo cambiar las cerraduras. «Soy efectivamente un prisionero en mi propia casa, pero no te rindas. Los documentos que le di a Michael son solo el comienzo. Hay algo más. Algo que aún no te he dicho porque primero necesitaba estar seguro. Tu abuelo no fue la única víctima. Hubo otras familias, otras desapariciones. Tu abuelo estaba organizando una coalición cuando fue asesinado. Si podemos encontrar a los descendientes de estas otras familias, no tendremos una demanda, sino una acción colectiva. Eso podría destruir completamente el legado de Whitmore». Rosa leyó el mensaje 3 veces antes de enviárselo a Michael. Lo que había comenzado como la historia de un collar y 2 mujeres separadas por generaciones, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, una búsqueda de justicia, no solo para la familia Santos, sino para todas las familias filipinas que habían sido aplastadas bajo el peso del colonialismo corporativo estadounidense. Y mientras Brandon dormía plácidamente en su mansión de Beverly Hills, confiado en que su dinero y poder protegerían el imperio familiar, no tenía idea de que la señora de la limpieza que había despedido tan casualmente estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los mayores escándalos de restitución colonial en la historia moderna de Estados Unidos. La verdad, como siempre, estaba esperando que surgiera el momento adecuado, y ese momento estaba llegando más rápido de lo que Whitmore podía imaginar. La demanda se presentó un martes por la mañana, pero no era solo una demanda. Michael Chen había coordinado algo mucho más grande, una demanda colectiva que involucraba a 23 familias filipinas, cuyos antepasados habían desaparecido o perdido tierras durante el mismo periodo en que Richard Ashford estaba consolidando su imperio. La noticia explotó en los medios antes de que los abogados de Whitmore Enterprises pudieran reaccionar. El imperio de 800 millones construido sobre el asesinato y el robo colonial aparecía en la portada de Los Angeles Times. CNN abrió las noticias de la mañana con la historia. El hashtag #MaJusticia para Santos se volvió viral en menos de 3 horas. Brandon Whitmore se despertó con 47 mensajes sin leer y su foto junto al titular. Heredero multimillonario lucha por mantener una fortuna manchada de sangre. ¿Cómo pasó esto? Brandon le gritó por teléfono a Thomas Cooperman, el abogado jefe de la empresa. Me aseguraste que teníamos todo bajo control. Lo hicimos, respondió Thomas con la voz tensa, pero no contábamos con Eleanor. Ella le dio acceso ilimitado a los archivos personales de su padre.
diarios, correspondencia, contratos originales, todo, y hay más. ¿Qué más podría haber? El oficial de policía filipino está haciendo una entrevista en vivo en CNN International ahora. Está describiendo en detalle cómo vio a los hombres de Ashford llevándose a Santos Magbanua. Está llorando ante la cámara pidiendo perdón por su silencio de 57 años. Brandon apagó y encendió la televisión. Allí estaba, un hombre filipino de 79 años con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, sosteniendo una vieja fotografía de un joven idealista llamado Santos Magbanua. Fui un cobarde, dijo el viejo policía en un inglés entrecortado. Lo vi, lo sabía, pero tenía miedo. Ahora, antes de morir, necesito decir la verdad. El presentador de CNN se volvió hacia la cámara. Esta impactante historia plantea preguntas urgentes sobre la restitución colonial y la responsabilidad corporativa. Nos acompaña ahora Rosa Santos, nieta de la víctima. Y allí estaba Rosa, sentada en el estudio con una dignidad que hizo que Brandon sintiera algo que nunca antes había experimentado. Vergüenza genuina. Mi madre murió sin saber que yo descubriría la verdad, dijo con calma Rosa. Tenía 3 trabajos. Limpiaba casas para personas que ni siquiera la miraban a los ojos. Enviaba cada centavo a mis hermanos en Filipinas. Y mientras tanto, los Whitmore vivían en mansiones literalmente construidas con la sangre de mi abuelo. Algunos sostienen que esto pasó hace mucho tiempo, bromeó el presentador. ¿Cuál es tu respuesta? La injusticia no tiene fecha de caducidad, respondió Rosa con voz firme. Y una fortuna construida a base de asesinatos nunca perteneció legalmente a quien la poseyera. En la mansión Whitmore, Eleanor estaba viendo la misma transmisión desde su dormitorio, donde Brandon la había mantenido efectivamente aislada, pero incluso encerrada, había logrado hacer lo imposible, garantizar que cada documento incriminatorio llegue a las manos adecuadas. Su teléfono desechable vibró. Mensaje de Michael Chen. Acabamos de recibir confirmación. El Departamento de Justicia está abriendo una investigación penal formal, y Filipinas está solicitando la extradición de pruebas para un posible procesamiento de crímenes contra la humanidad bajo jurisdicción internacional. Eleanor cerró los ojos, y finalmente cayeron lágrimas de alivio. Después de 40 años de cargar con ese peso, finalmente se decía la verdad. 2 horas más tarde, la junta directiva de Whitmore Enterprises convocó una reunión de emergencia. Brandon entró en la sala de conferencias esperando apoyo, pero solo encontró caras cerradas y calculadoras. Brandon, comenzó Gerald Morrison, presidente de la junta directiva, necesitamos discutir su papel en la empresa durante esta crisis. ¿Mi papel? Estoy tratando de salvar la empresa. ¿Aislar a tu propia madre? ¿Despedir a la víctima de manera pública y humillante? ¿Contratar investigadores para destruir a una señora de la limpieza inmigrante? Gerald deslizó una carpeta sobre la mesa. Todo esto está documentado. Es más, descubrimos que usted autorizó pagos no contabilizados a este investigador privado utilizando fondos corporativos. Brandon abrió la carpeta y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había copias de cada correo electrónico que había enviado, de cada transacción bancaria sospechosa, de cada orden que había dado para destruir a Rosa Santos. ¿Cómo lograron eso? Tu madre, dijo Gerald simplemente. Puede que esté confinada físicamente, pero todavía tiene el 51% de las acciones con derecho a voto, y ha autorizado una auditoría completa de todas sus actividades durante los últimos 3 meses. Ella no puede hacer eso, ella ya lo hizo, interrumpió Gerald, y según lo que encontramos la Junta votará para destituirlo inmediatamente de todos los puestos ejecutivos, en espera de una investigación completa. Brandon miró alrededor de la mesa. Esos mismos hombres que lo habían adulado semanas atrás ahora lo observaban con el frío desprecio reservado a las responsabilidades corporativas. Ustedes no entienden, dijo Brandon desesperadamente. Si le pagamos a esta mujer, si admitimos nuestra culpa, se sentará un precedente para cientos de otras demandas. Y si no pagamos, respondió Sarah Chen, directora financiera, perderemos todos los contratos gubernamentales, enfrentaremos boicots internacionales y destruiremos el valor de marca que tomó 60 años construir. Hemos hecho los cálculos, Brandon. El acuerdo cuesta menos que la alternativa. Esa tarde, Rosa recibió una llamada de Michael. ¿Quieren negociar?, dijo sin poder ocultar la emoción en su voz. Y no se trata solo de usted. Quieren un acuerdo global para las 23 familias. ¿Cómo? Están ofreciendo $180 millones distribuidos entre todas las familias, además del establecimiento de un fondo de becas de $50 millones para estudiantes filipino-estadounidenses.
además de una admisión pública de culpa y una disculpa formal. Rosa guardó silencio durante un largo rato. ¿Y Leonor? Ella quiere verte. Hoy. Dice que tiene algo importante que darte. Cuando Rosa llegó a la mansión, los guardias de seguridad no la detuvieron. En cambio, Michael Chen y 2 abogados independientes que actuaron como testigos la escoltaron directamente a la habitación de Eleanor. Eleanor estaba sentada junto a la ventana y parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas, pero sus ojos eran claros y decididos. Rosa, dijo suavemente, levantándose con cierta dificultad. Gracias por venir. No tenías que pasar por eso, dijo Rosa. Sé que estás pagando un precio alto. ¿El precio? Eleanor casi se rió. Rosa, he vivido 68 años en una prisión sangrienta de culpa y privilegio. Estas últimas 3 semanas han sido las primeras que he podido mirarme al espejo sin sentir asco. Se giró y cogió una carpeta gruesa de la mesa. El ayuntamiento ofreció 180 millones. Es una cantidad importante, pero no es justicia. No es suficiente. Señora Whitmore, déjame terminar, interrumpió Eleanor suavemente. He pasado las últimas semanas revisando cada activo, cada propiedad, cada inversión. He separado meticulosamente lo que se construyó con dinero limpio de lo que se construyó en terrenos robados y sangre derramada. Abrió la carpeta. Esas 47 hectáreas originalmente robadas a su familia valen ahora 473 millones, pero no fueron solo esas parcelas de tierra. Otras 6 propiedades clave fueron adquiridas de la misma manera, mediante violencia, intimidación y documentación fraudulenta. Rosa apenas podía respirar. Hice algo que mi hijo intentó impedirme hacer, continuó Eleanor. Transferí todos estos activos, un total de $1.200 millones en propiedades e inversiones derivadas directamente del robo original, a un fideicomiso independiente, administrado por una junta de filipino-estadounidenses expertos en justicia restaurativa. Dios mío, usted y las otras 22 familias recibirán no solo una compensación monetaria, sino también bienes inmuebles y una parte vitalicia de las ganancias de esas propiedades. Sus hijos heredarán, tus nietos heredarán. Esto no es un acuerdo, es restitución. Michael Chen, que ya conocía los detalles, observó con lágrimas en los ojos cómo Eleanor le entregaba los documentos a Rosa. ¿Por qué?, susurró Rose. Eso deja a tu compañía, a tu hijo. Mi hijo tendrá que aprender a construir algo propio, sin sangre en los cimientos, dijo Eleanor con firmeza. ¿Qué pasa con la empresa? Si no puede sobrevivir sin dinero robado, entonces no merece sobrevivir. Tomó las manos de Rosa entre las suyas. Tu madre me salvó la vida cuando tenía 5 años. Me tomó 63 años, pero finalmente estoy pagando esa deuda. Y lo más importante, me estoy asegurando de que la historia de María Luz Santos, de Santos Magbanua y de todas estas familias nunca se olvide. Rose abrazó a Eleanor y las 2 mujeres, separadas por todo excepto por una conexión imposible a través de un simple collar de oro, lloraron juntas. Afuera, las cámaras de noticias rodeaban la propiedad. La historia apenas comenzaba a desarrollarse a nivel nacional, pero dentro de esa sala se había logrado algo más profundo que la justicia legal. 2 mujeres de generaciones y mundos diferentes se encontraron a lo largo de décadas y reescribieron lo que parecía un destino inmutable. Brandon observó desde su oficina recién vacía cómo su madre y Rosa aparecían en el porche delantero, de la mano, frente a las cámaras juntas. Había perdido, no solo dinero o posición, sino algo mucho más fundamental. El legado que había asumido durante toda su vida era suyo por derecho. Y mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena histórica, Brandon finalmente entendió algo que Rosa siempre había sabido, que las fortunas construidas sobre la injusticia eventualmente se desmoronan bajo el peso de su propia corrupción. La pregunta que nadie podía responder todavía era si la familia Whitmore podría reconstruirse sobre cimientos honestos, o si el imperio que Richard Ashford había construido con sangre filipina finalmente estaba obteniendo el fin que siempre mereció. Pero esa respuesta solo llegaría con el tiempo, y mientras el sol se ponía sobre Beverly Hills, una cosa estaba muy clara. Rosa Santos, la humilde señora de la limpieza que hace 3 meses apenas podía pagar el alquiler, estaba ahora en el centro de uno de los mayores casos de restitución colonial en la historia moderna de Estados Unidos, y ella apenas estaba comenzando. 6 meses después del terremoto judicial que sacudió Beverly Hills, Rosa Santos estaba sentada en la oficina que nunca imaginó que tendría, un espacio luminoso en el 12º piso de un edificio en el centro de Los Ángeles,
con vista a la ciudad que alguna vez la trató como invisible. El cartel en la puerta decía, Fundación Santos Magbanua para la Justicia Restaurativa. El teléfono sonaba constantemente. Otras familias filipinas, otras comunidades marginadas, otros descendientes de víctimas del colonialismo estadounidense, querían saber si había esperanza para sus propias historias enterradas. La señora Santos, su asistente, una joven abogada filipina, estadounidense recién graduada en Harvard, apareció en la puerta. CNN está en la línea. Quieren confirmar su participación en el panel de las Naciones Unidas sobre la restitución colonial. Rosa sonrió, todavía acostumbrándose al giro surrealista que había tomado su vida. Dígales que lo confirmo, y recuérdenme que llame a mis hermanos en Filipinas más tarde, no lo creerán. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de Culver City, a un paso considerable de Beverly Hills, Brandon Whitmore III estaba firmando los papeles del divorcio. Melissa se había marchado hacía 3 meses, llevándose la mitad de lo que quedaba de su fortuna personal. El escándalo había destruido por completo su reputación en Silicon Valley. Ninguna empresa de tecnología lo tocaría. Los inversores habían retirado fondos. Incluso el club de golf donde pasaba los domingos le había sugerido amablemente que cancelara su membresía. Su solicitud de empleo en Techstars fue denegada. Le informó por correo electrónico su ex asistente, la única persona de su antiguo círculo que aún responde a sus mensajes. Dijeron que su historial presenta cuestiones éticas preocupantes. Brandon miró por la ventana de su nuevo apartamento de 2 habitaciones, una fracción del espacio que solía ocupar, y por primera vez en su vida privilegiada, comprendió lo que significaba afrontar consecuencias reales por acciones reales. El imperio Whitmore todavía existía, pero completamente transformado. Eleanor había forzado una reestructuración radical, nombrando una junta directiva diversa, implementando auditorías de transparencia y estableciendo un fondo de reparaciones permanente que asignaba el 15% de todas las ganancias anuales a comunidades históricamente perjudicadas por las prácticas de la empresa. Prefiero tener una empresa más pequeña construida sobre principios verdaderos que un imperio construido sobre cadáveres, había declarado Eleanor en una entrevista con el New York Times, que se volvió viral a nivel internacional. La propia Eleanor ahora dividía su tiempo entre la administración de lo que quedó de la empresa familiar y el trabajo voluntario en la Fundación Santos Magbanua. A los 68 años, por primera vez en décadas, durmió sin pesadillas. ¿Cómo está su hijo?, Rosa preguntó un día cuando Eleanor visitó la oficina de la fundación. Eleanor suspiró, con una mezcla de tristeza y aceptación en su rostro. Perdido, pero tal vez finalmente aprendiendo. Me llamó la semana pasada, la primera vez en meses. Dijo que estaba en terapia. Está bien. Me preguntó si pensaba que alguna vez lo perdonarías. Rosa pensó por un momento, recordando cómo Brandon había intentado sistemáticamente destruirla, cómo la había despedido humillantemente, cómo había aislado a su propia madre. Perdonar no es olvidar, dijo Rosa con calma. Es reconocer que algunas personas necesitan perderlo todo para finalmente ver lo que realmente importa. Si realmente ha cambiado, el tiempo lo demostrará, pero no necesita mi perdón para reconstruirse como una mejor persona. La respuesta de Rosa resumió perfectamente la sabiduría que había adquirido durante todo ese viaje imposible, que la justicia no es venganza disfrazada, sino restauración del equilibrio moral del universo. El policía filipino retirado que había presenciado el secuestro de Santos Magbanua hace 57 años, pasó los últimos meses de su vida siendo celebrado como un héroe en Manila. Murió en paz, sabiendo que su último silencio se había roto a tiempo para marcar la diferencia. Michael Chen, el abogado de derechos humanos, ha visto cómo su pequeño bufete ganaba visibilidad. Bufetes de abogados de élite intentaron contratarlo ofreciéndole salarios astronómicos, pero él los rechazó todos. Hay mucho trabajo que hacer aquí, dijo simplemente, aceptando un puesto permanente como asesor legal de la Fundación Santos Magbanua. Las 23 familias que se unieron a la demanda colectiva recibieron cada una compensación sustancial, pero más importante que el dinero fue el reconocimiento público. Sus historias fueron documentadas, sus antepasados honrados y sus pérdidas validadas oficialmente. En Manila se erigió un monumento en el que se enumeran los nombres de todos los que habían desaparecido durante el período de apropiación de tierras colonial. El nombre de Santos Magbanua
quedó grabado de manera destacada y la historia ya no lo olvida. Rosa utilizó parte de su compensación para financiar la educación de 47 niños filipinos, uno por cada acre robado a su familia. Eran matemáticas poéticas. Cada terreno robado financiaba ahora un futuro que Richard Ashford nunca imaginó posible. Mi madre dijo algo cuando yo era niña, compartió Rosa durante su discurso en el panel de la ONU sobre justicia restaurativa. Ella dijo, "Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Aquellos que no miran de dónde vienen, nunca llegarán a donde quieren ir". Hizo una pausa, emocionada. Durante años no entendí completamente esas palabras. Pensé que ella solo me recordaba que debía honrar nuestras raíces filipinas, pero ahora me doy cuenta, ella me estaba preparando para este momento, para mirar hacia atrás en nuestra historia robada y usar esa comprensión para construir un futuro donde la justicia no sea la excepción, sino la norma. El vídeo de su discurso alcanzó 15 millones de visitas en una semana, comentarios de personas de todo el mundo, descendientes de víctimas del colonialismo japonés en Corea, del apartheid en Sudáfrica, del genocidio armenio, de la esclavitud en las Américas, comparten sus propias historias de injusticias intergeneracionales que finalmente se enfrentan. Un comentario en particular hizo que Rosa se detuviera y reflexionara. Mi abuela fue empleada doméstica de una familia adinerada durante 40 años. Cuando murió, ni siquiera asistieron al funeral. Ver su historia me dio el coraje para finalmente confrontar cómo trataban a nuestra familia. Gracias por demostrar que la dignidad no tiene precio y que vale la pena luchar por la justicia, incluso tarde. Fue en ese momento que Rosa comprendió verdaderamente el impacto de su viaje. No se trataba solo de ella, ni de los santos, ni siquiera de las 23 familias en el proceso colectivo. Se trataba de reescribir la narrativa de que algunas personas son desechables, que algunas injusticias son demasiado antiguas para importar, que el poder y el dinero siempre triunfan sobre la verdad y la dignidad. Una tarde tranquila, 3 años después de aquel primer encuentro imposible en la mansión Whitmore, Rosa recibió una entrega especial. Era una caja pequeña, cuidadosamente envuelta, con una carta adjunta con letra temblorosa que reconoció inmediatamente como de Eleanor. «Querida Rose», decía la carta, «encontré esto entre las últimas pertenencias de mi padre que nunca tuve el valor de examinar completamente. Ahora sé por qué. Dentro de esta caja está el diario personal de María Luz, confiscado por mi padre cuando la echó de nuestra casa. Lo conservó todos estos años. Prueba, supongo, de su propia culpa que nunca admitió. Te pertenece. Con todo mi amor y eterna admiración, el Señor». Con manos ligeramente temblorosas, Rosa abrió la caja. Había una libreta gastada, con una cubierta de cuero desgastada. Abrió la primera página y vio la delicada letra de su madre, más joven, más esperanzada, aún no marcada por el dolor que cargaría por el resto de su vida. 1967. Hoy comencé un nuevo trabajo para una familia estadounidense. La niña, Eleanor, tiene solo 5 años. Sus ojos son demasiado tristes para ser una niña. La cuidaré como si fuera mi propia hija. Rosa leyó página tras página. Las lágrimas fluían libremente mientras conocía a su madre de una manera completamente nueva, no como la mujer cansada y reservada que una vez conoció, sino como la joven valiente y amorosa que se había enfrentado a monstruos para proteger a un niño que apenas conocía. La última entrada es de 3 días antes de que expulsaran a María Luz. Si me pasa algo, quiero que mi Rose sepa, la dignidad no es algo que te dan, es algo que llevas dentro. No importa cuántas veces intenten robártela. Nunca inclines la cabeza ante la injusticia. Nunca aceptes que tu humanidad vale menos que la de los demás. Y si un día tienes la oportunidad de corregir un error, aunque parezca imposible, aunque todos digan que es demasiado tarde, inténtalo. Siempre vale la pena intentarlo. Rosa cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, sintiendo a través de décadas el amor y la fuerza de una madre que preparó a su hija para una batalla que ella misma nunca vivió para ver. Esa noche, Rosa publicó una foto en las redes sociales, el collar de su madre junto a su diario recién descubierto. El pie de foto simplemente decía, «Mi madre me enseñó que la mejor venganza contra la injusticia no es volverse tan cruel como tus opresores, es llegar a ser tan exitoso, tan completo, tan inquebrantable que se vean obligados a enfrentar sus propios fallos morales con solo presenciar tu existencia. La justicia no se trata de hacer sufrir a otros, se trata de garantizar que el sufrimiento que causaron nunca se olvide y nunca se repita». La publicación se volvió viral al instante
y se compartió millones de veces con el hashtag Justicia Restaurativa. Y en su apartamento de Culver City, Brandon Whitmore leyó esas palabras y por primera vez lloró de verdad, no por autocompasión, sino por una profunda vergüenza y una tardía comprensión de lo que había perdido al elegir proteger los privilegios en lugar de abrazar los principios. Rosa Santos había comenzado como una señora de la limpieza invisible, limpiando casas de personas que nunca supieron su nombre, pero terminó siendo un símbolo internacional de que la dignidad, la verdad y la justicia siempre triunfan sobre el poder construido sobre mentiras y sangre. Su madre había salvado a Eleanor cuando era niña, y décadas después, a través de un simple collar y una verdad insepultable, ese acto de valentía se había multiplicado en justicia para cientos de familias y esperanza para millones que aún cargaban con el peso de las injusticias intergeneracionales. La historia de Rosa demostró algo que el mundo necesitaba desesperadamente recordar, que no existe demasiado tarde para la justicia, que no existe la injusticia demasiado pequeña para importar, y que la gente común, cuando está armada con la verdad y una determinación inquebrantable, puede reescribir narrativas que el poder intenta mantener enterradas. Y quizás la lección más poderosa de todas, que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan hermoso, tan significativo, tan transformador sobre las cenizas de la injusticia que sufriste, que incluso tus opresores eventualmente se vean obligados a reconocer que no solo te subestimaron a ti, sino la naturaleza indestructible de la dignidad humana misma. Si esta historia de justicia imposible, coraje intergeneracional y dignidad inquebrantable te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, porque el mundo está lleno de historias enterradas que esperan ser contadas, de injusticias que esperan ser corregidas, y de gente corriente que hace cosas extraordinarias cuando se niega a aceptar que algunas voces no merecen ser escuchadas. Rosa Santos comenzó limpiando pisos de mármol en Beverly Hills. Terminó reescribiendo los cimientos morales sobre los que se habían construido imperios enteros. Y en algún lugar, al otro lado del velo que separa el pasado y el presente, María Luz Santos finalmente descansó en paz, sabiendo que el collar que le dio a una niña de 5 años hace décadas había completado un viaje imposible a casa, trayendo consigo justicia, verdad y la prueba eterna de que el amor y el coraje siempre, eventualmente, vencen al poder y los privilegios construidos sobre la injusticia. La venganza más dulce es no hacer sufrir a tus enemigos. Se está convirtiendo en todo lo que juraron que nunca podría ser, y Rosa Santos, hija de María Luz, nieta de Santos Magbanua, se había convertido exactamente en eso, imparable, inolvidable y completamente inquebrantable.